En este tutorial estudiaremos el concepto de caudal referente al tema de dinámica de fluidos y mecánica de fluidos. Vamos a ver entonces qué es el caudal, también conocido como gasto o flujo volumétrico, también llamado flujo de volumen o tasa de volumen. Son estos pues digamos que sinónimos de ese término. En resumidas cuentas podemos decir que el caudal o gasto se define como el volumen que pasa por cierta sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. Es decir, podemos considerar que el caudal se define como el volumen que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Pero en este caso vamos a desarrollar otra expresión para determinar el caudal. Llamemos esta la ecuación número 1 porque también suele ser de utilidad. Y recordemos que Q viene a representar lo que es el caudal, V el volumen y T viene a ser el tiempo. Como podemos observar, Q va a tener unidades de volumen sobre tiempo, es decir, de metros cúbicos sobre segundo si consideramos el sistema internacional, o también de pies cúbicos sobre segundo si consideramos el sistema inglés. Determinemos entonces otra expresión para determinar el caudal. Consideremos, por ejemplo, un fluido que pasa por un tubo con una rapidez constante V, como el fluido que estamos considerando. Ese fluido entonces pasa por una tubería y decimos que es un fluido que presenta un flujo estable. Cuando hablamos de flujo estable, recordemos que estamos considerando que es un fluido que se mueve a velocidad constante y también que las líneas de flujo van a ser paralelas, es decir, nunca se cruzan. Recordemos que si se cruzasen estas líneas, entonces el flujo dejaría de ser estable y sería ya un flujo inestable o turbulento. Consideremos entonces para nuestro análisis una partícula que se desplaza en un tiempo inicial t sub i igual a 0 hasta un tiempo final t, una distancia o desplazamiento x que va a ser igual a la velocidad de dicha partícula, que es la velocidad del fluido por unidad de tiempo. Es decir, estamos considerando que una partícula se desplaza desde esta posición hasta esta posición en un tiempo t. Y en un tiempo t, entonces decimos que el volumen del líquido que pasa hasta este punto t va a ser igual al volumen del cilindro que se forma. Podemos observar que al desplazarse esa partícula que estamos analizando o esa cantidad de fluido, se forma acá un cilindro que tiene entonces un volumen igual al área de la sección transversal o área de la base por la altura, y la altura viene dada por el desplazamiento x, que es la distancia que se desplazó la partícula. Por tanto decimos que el volumen que estamos considerando, es decir, todo este volumen del líquido que se desplazó, es igual entonces al área de la base por la altura, que viene a ser lo que se desplaza una partícula que pase desde un tiempo inicial igual a 0 hasta un tiempo final t. Es decir, el volumen es igual al área por x, y x es igual entonces a la velocidad que lleva una partícula cualquiera o la velocidad del fluido, ya que no necesitamos analizar partícula por partícula, por unidad de tiempo. Luego tenemos que este volumen es igual al área por x, que es v por t. Y recordando entonces la definición inicial de caudal, que caudal es igual a volumen sobre unidad de tiempo, reemplazamos entonces esta expresión y tenemos área por velocidad por tiempo sobre tiempo, y cancelamos entonces la variable tiempo, con lo que obtenemos finalmente esta expresión, que el caudal o gasto o tasa de volumen o flujo volumétrico se puede definir como el área de la sección transversal de la tubería por la velocidad del fluido. Y esta ecuación entonces la denominamos como la número 2. Recordemos que la número 1 es esta, es decir, caudal es igual a volumen sobre unidad de tiempo. Igualmente, con esa expresión se tiene que las unidades de caudal en el sistema inglés son pies cúbicos sobre segundo, o también puede estar expresado en pies cúbicos por hora o por minuto.
También tenemos las unidades de metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional. Teniendo claro entonces ese concepto de caudal, vamos entonces a resolver un ejemplo referente a este tema. Tenemos entonces el presente ejemplo sobre caudal, que nos dice lo siguiente: una tubería horizontal de agua tiene un diámetro de 48 pulgadas. Si el agua fluye por el tubo a una velocidad de 5,8 pies sobre segundo, calcular el caudal en pies cúbicos sobre segundo, considerando flujo estable del agua. Vamos entonces primero a representar esta situación que nos indican en el enunciado. Tenemos entonces agua que fluye por una tubería que tiene un diámetro de 48 pulgadas. Nos dicen que la velocidad a la que fluye este fluido es de 5,8 pies sobre segundo y nos piden hallar el caudal Q en pies cúbicos sobre segundo. Nos dicen además que el flujo es estable. Como se trata de un flujo estable, tenemos entonces que la velocidad se va a considerar constante y además las líneas de flujo que están representadas van a ser entonces paralelas, es decir, no se cruzan las líneas de flujo. Vamos a aplicar entonces la ecuación número 2 que define el caudal en términos del área de la sección transversal y de la velocidad. Observemos que ya tenemos la velocidad en las unidades requeridas, pero necesitamos el área. Para ello entonces efectuamos un análisis similar a la forma como desarrollamos la expresión número 2 para el caudal. Y recordemos que el área de una sección circular es igual a pi por el radio al cuadrado. Tenemos el valor del diámetro. Recordemos que el radio es igual a la mitad del diámetro. Por tanto, tenemos 48 pulgadas sobre 2, lo que nos da un valor del radio de 24 pulgadas. Tenemos que pasar este valor a pies. Decimos entonces que el radio va a ser igual a 24 pulgadas por un pie que se relaciona con 12 pulgadas. Esto nos da lo siguiente. Luego de cancelar las unidades de pulgadas, tenemos entonces que el radio es igual a 2 pies. Tenemos entonces el radio en las unidades requeridas. Ahora determinemos el área. Decimos entonces que el área de la sección transversal es igual a pi por el radio al cuadrado, y el radio es de 2 pies que se elevan al cuadrado, y eso nos da pi por 4 pies al cuadrado. Finalmente el área nos da 12,57 pies cuadrados. Tenemos el área y tenemos la velocidad. Hallemos entonces el caudal o gasto o tasa de volumen o flujo volumétrico, que se define como el área por la velocidad del fluido. El área es entonces 12,57 pies cuadrados por la velocidad del fluido, que es de 5,8 pies sobre segundo. Nos quedan entonces pies cuadrados por pies, que nos dan pies cúbicos sobre segundo. El caudal, efectuando estas operaciones, es igual a 72,91 pies cúbicos sobre segundo. Y de esta forma concluimos el presente problema y la explicación teórica sobre el caudal. Los invitamos a seguir consultando nuestros videos de mecánica de fluidos.